Bienvenidos al podcast de Rise Panamá, Guerrilla Marketing, temporada 4, episodio número 7, y en el tema de hoy vamos a hablar de neuromarketing para tu empresa. El neuromarketing me apasiona mucho porque tiene que ver mucho con psicología, mucho con el subconsciente del consumidor. Y cuando tú lo puedes manipular un poco, vas a hacer que tu cliente tome ciertas acciones que tú quieres. La forma más sencilla de empezar y conocer este mundo se empieza con los sentidos del cliente: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Vamos a analizar cada uno de estos puntos para que más o menos lo entiendan y lo puedan aplicar a sus negocios. Empecemos con la vista. ¿Alguna vez han escuchado fue amor a primera vista? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? Las personas con la vista es como el punto principal para deducir lo que está a su alrededor. Porque usted puede ver de repente 100 metros adelante, pero no lo puede oler, no lo puede escuchar, no lo puede tocar, ¿verdad? Así que la vista es como el punto de partida. Y el ser humano tiene desarrollado tanto eso que cuando nosotros andábamos en el tiempo de los cavernícolas, por allá donde era vivir o morir, la vista le daba al ser humano la noción de cuando había un tipo de movimiento en un arbusto, el ser humano decía comida o salir huyendo. Comida, ¿por qué? Porque a lo mejor era un puerquito que le iba a funcionar para comer hoy y mañana, o si se movía algo ahí, era un león que se lo quería comer a él. Vivir o morir. Entonces la vista es muy importante en el momento, en el día de hoy, porque es ahí donde las personas lo utilizan para entender qué está pasando en su negocio. Si usted tiene las cosas organizadas, el ser humano le gusta. Inconscientemente la organización le dice que algo está bien, en ese lugar. Normalmente, si ustedes prestan atención, en sus casas las cosas van a estar acomodadas de 3 en 3. Eso también es como algo subconsciente del cliente que le gusta todo acomodado de forma impar. Por eso que si ustedes entran a mi oficina, ustedes van a ver todas las cosas acomodadas de 3 en 3. Así que ahí ya le estamos diciendo al cliente a través de la vista que nosotros somos la empresa adecuada. Si saltamos al siguiente, que es el oído, las personas al escuchar y entran a su oficina, usted debe tener algún tipo de música. La música es muy importante porque acelera o desacelera a la persona, la pone de buen humor o la pone de mal humor. Nuestra música es una música que no acelera al cliente, sino más bien lo relaja un poco, es como intermedia, porque yo necesito que el cliente al final se relaje. Yo al final de mencionar los sentidos le voy a decir por qué en mi empresa, en mi tipo de empresa, yo necesito que el cliente se relaje. Así que hay que definir qué tipo de música el cliente va a escuchar en su empresa. En la parte del olfato es uno de los más poderosos, porque cuando usted huele algo, usted no se pone a pensar de dónde viene ese olor. El olfato está conectado directamente con la memoria. ¿Eso qué significa? Que cuando usted entra al supermercado y huele a pan, le da hambre. Que cuando usted huele palomitas, le recuerda el cine o la ferretería. La ferretería se está tratando de robar el código de la palomita. Por eso es que ellos tienen la palomita en sus locales. O de repente yo les puedo decir qué olor yo tengo en mi oficina y por qué. Nosotros utilizamos velas de olor de vainilla. ¿Por qué de vainilla? Porque el olor a vainilla es el olor más cercano a la leche cuando el bebé estaba tomando pecho. Y eso significa inconscientemente en el bebé seguridad. La parte del tacto es muy importante porque todo nuestro cuerpo es tacto, está sintiendo el mundo. Nosotros tenemos madera
y cuando usted la toca se siente como sedosa. Eso pues ya el cliente se va sintiendo mucho más cómodo, se va sintiendo relajado. Y también, ¿por qué usamos tanta madera? Porque la madera le recuerda a las personas la casa del abuelito. ¿Y el abuelito qué significa? El abuelito significa seguridad, significa amor. Y finalmente podemos decir que el gusto, las personas cuando llegan a mi oficina siempre tenemos agua, porque el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro se conecta bien cuando está lubricado y es lubricado con agua. Y también siempre tenemos chocolate. El chocolate, cuando tú lo ingieres, hace que la dopamina salga en tu cuerpo, y la dopamina es como éxtasis de felicidad. Es cuando tienes sexo, cuando te ríes. Es un sentimiento muy poderoso que se puede manipular con un chocolatito. Si lo quieren llevar a otro nivel, también pueden hablar de la temperatura. La temperatura 24 grados, el ser humano no le da frío ni calor. Eso también es muy cómodo. Y si les hago el resumen entonces de cómo yo trato de manipular los sentidos del cliente en mi oficina, ya saben que con la vista lo tengo todo organizado de 3 en 3. Cuando la persona escucha la música, es una música más o menos relajante. El olfato, vainilla. El tacto, suave, sedoso. El gusto, agua, chocolate. Temperatura perfecta 24 grados. ¿Pero por qué? Yo necesito que el cliente se relaje, baje las defensas cuando entra a mi oficina antes de hablar conmigo, porque el código de las empresas de bienes raíces tiene una connotación negativa. La connotación negativa en la mente del consumidor, la mayoría, no puedo decir todo, pero la mayoría, ese es el código que está impregnado aquí en nuestra sociedad en Panamá, que se llama estafa. ¿Y por qué? Porque mucha gente fue estafada por gente que hacía disque de bienes raíces, pero lo que eran unos estafadores. No tenían licencia, no tenían ninguna oficina, no tenían fianzas, que cuando tú sacas tu licencia tienes que tener fianza para cubrir a los clientes, no tenían nada. Entonces andaban ahí pues robándole a todo el mundo, y obviamente la gente que es afectada comienza a hablar y comienza a crear una mala publicidad. Para yo no perder tiempo justificando, yo dejo que el subconsciente, el neuromercadeo, hable por mí. Cuando las personas entran y todos sus sentidos son, digamos, manipulados hacia lo que yo quiero, que es que se relaje el cliente, entonces el cliente conmigo ya no entra con las defensas altas, sino trata de ir directo al grano a hacer el negocio, a vender una propiedad con nosotros, o a comprar una propiedad, o a alquilar. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto que estamos hablando aquí? Usted cómo lo puede aplicar en su empresa. Hay algunos que siempre salen con la quinta pata del gato. Ay, no, es que yo no tengo lugar físico, yo nada más estoy en el internet, en un website. Da igual, el cliente tiene que ver y el cliente tiene que escuchar. Hay dos sentidos. Ya ahí, con esos dos tienes que manipularlos. Entonces usted tiene que tener un olor específico, tiene que tener alguna música. ¿Por qué? Porque cuando la gente se acostumbra a que ese olor es específico de su empresa, cuando el cliente vaya a otro lugar, adivine qué van a pensar. Van a pensar en su empresa. Ese es el poder del neuromercadeo, de la neurociencia. Que su empresa en alguno de los sentidos quede resonando en la mente del cliente, y en otro lugar, como un reflejo, se acuerde de usted. Entonces yo espero que cuando mi cliente huela a vainilla en la casa de alguien, diga, ay, ese olor me recuerda a Prestige. Y estoy seguro que a usted le ha pasado, que usted llega a un lugar, está hablando con alguien y dice, ay, ese perfume me huele a mi primera novia. Y nadie se lo va a poder quitar, que ese perfume era de su primera novia, porque quedó impregnado ahí para siempre, al menos que alguien lo pueda cambiar poco a poco. Así como lo de las palomitas. La palomita significa así, no significa ferretería. Y si el cliente, el consumidor, se acuerda de su empresa como un reflejo con alguno de los sentidos, usted está ganando. Usted le está ganando la competencia. Usted está marcando su territorio. Y recuerden que los sentidos manipulan la emoción del cliente. Si usted tiene un lugar de compras, como decir ropa,
los lugares de ropa siempre tienen música movida, tiki, 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 tiki. No te van a poner a bostezar. Ellos te aceleran para que tú estés como hyper y compres más. Y asimismo con los otros sentidos. Traten de apoderarse de uno. Háganse muy poderosos y pónganlo en la mente del consumidor para que el cliente siempre se acuerde de eso. Yo, por ejemplo, yo tengo uno que a mí nunca se me olvida ese olor. Cuando fui por primera vez a Jarro Café, el hotel, ellos tienen como una canela, manzana, un olor como fuerte, pero no es desagradable, es un olor fuerte, pero bueno. Y yo sé que ese olor es Jarro Café, o sea que si yo lo volviese a oler en otro lugar, entonces me va a venir la propaganda del hard rock. Ese es el poder del neuromercadeo. Así que aplíquenlo, métanle un poquito de mente. Son los sentidos del ser humano. Más adelante hablaremos de otros podcasts de neuromarketing y neurociencia mucho más avanzado. Pero empecemos con lo sencillo, con lo práctico, con lo que funciona y comiéncense a apoderar del subconsciente del consumidor. Ese es la verdadera batalla. Recuerden que eh, el mercadeo es la batalla de la percepción de su cliente, no del producto. Si ustedes dominan el subconsciente del cliente, ustedes van a ser los campeones en su categoría, en el negocio que ustedes tienen. Y lo empiezan ahorita, eso no es de la noche a la mañana. Ustedes empiezan ahorita y en los siguientes 5, 7, 8 años, ustedes se apoderaron o de un olfato, de la vista, se apoderaron de algún sentido que el cliente siempre tiene que acordarse de su empresa. Así que cerramos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Si tienen preguntas, me escriben. Si quieren ampliar la información, pueden escribir. Está en Instagram, en Facebook, en YouTube y está en Spotify y iTunes. Así que nos vemos hasta el siguiente podcast.